Tiene ahora la palabra para la tercera ponencia de esta mañana y luego dar paso al debate, como ya anunciamos, Walter Lichtgem, que es jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria. El título de la ponencia es La dimensión societal de la sostenibilidad. No PowerPoint. Ahora he pensado si tal vez con una versión más corta, lo digo directamente en español, si me permiten, con el acento austríaco, pero vamos en adelante. Esto es la idea fundamental, como lo hemos escuchado recién. Ahora, la dimensión societal de la sostenibilidad. Lo societal es una dimensión de nuestra agenda global que en realidad, esto es interesante, no ha recibido mucha atención. ¿Por qué? Porque se considera esto es un tema interno de los estados. Y el artículo 2.7 de la Charta de las Naciones Unidas expresamente excluye de la consideración internacional todo lo que es interno exclusivamente en los estados. Pero vivimos una época, entramos en un futuro en que la dimensión societal a todos los niveles, local, regional, nacional, global, ha aumentado enormemente. Al mismo tiempo, vivimos, como las presentaciones anteriores han muy perfectamente mostrado, una época de creciente complejidad de nuestra agenda. Y en inglés se dice un withering away of the state, quiere decir una disminución del rol del Estado para formular, identificar e implementar las respuestas a los desafíos claves de nuestro futuro. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que en realidad la agenda internacional ha recibido su definición no por gobiernos, ni por partidos políticos o parlamentarios. La agenda global de hoy, en los últimos 40 años, ha venido de sociedad civil y de academia. Si tomamos la agenda de derechos humanos, del medio ambiente y desarrollo, de la sostenibilidad, del desarme, de la construcción de la paz, todos estos temas han venido de la sociedad civil, que lo ha articulado y llevado a los órganos de la comunidad internacional. Es interesante de ver como un diplomático cuántas resoluciones de la Asamblea General hoy en día son escritos por la sociedad civil. En realidad, yo también, que trabajo en varias organizaciones de sociedad civil, recibo resoluciones de Nueva York por email, me piden de comentarlo, lo cambio, envío de vuelta, el próximo día está adoptado por la Asamblea General. Esta es la realidad. El reemplazo de la diplomacia multilateral por la gobernancia global. Y gobernancia global es un proceso horizontal, participativo, de actores estatales, interestatales y estatales. El término de sostenibilidad tiene una historia casi típica de este nuevo fenómeno de identificación de issues, no sé cómo se dice en castellano, asuntos, la agregación, articulación, agregación y implementación de asuntos. Fue definido por un hidrogeólogo canadiense, profesor Biswas, en los años 60, fines de los años 60 del siglo pasado, y llegó al proceso preparatorio para la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente y desarrollo, sobre la protección del medio ambiente.
en una conferencia en Lyon, los científicos dijeron, esto es un tema principal para la conferencia de Estocolmo. Pero la conferencia de Estocolmo era en realidad un ejemplo de dónde estamos. Lo que quiero subrayar es que la sociedad civil y los portadores del saber, la academia, tienen una responsabilidad y un rol creciente. En Estocolmo, el organizador de la conferencia, el ex subsecretario de Estado de Canadá para la cooperación del desarrollo, organizó 2 conferencias separadas solo por un canal. En un lado, la conferencia gubernamental, al otro lado, una conferencia de los académicos y la sociedad civil. Más de 40 ministerios de medio ambiente han sido creados menos de 6 semanas antes de la conferencia de Estocolmo. Y llegaron las delegaciones que no tenían idea qué hacer. Afortunadamente, había la otra conferencia al otro lado del canal y los miembros de las delegaciones gubernamentales fueron al otro lado a recoger ideas, formulaciones, también discursos, pero un tema era demasiado complejo para las delegaciones gubernamentales, el tema de la sostenibilidad. Bueno, como saben, la Asamblea General nombró una comisión global sobre medio ambiente y desarrollo bajo la presidencia de la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, y prepararon un informe, Nuestro futuro común, que en realidad deliberó después el tema central de la conferencia de Río. En 92, 20 años después de Estocolmo. Y cuando entramos al medio ambiente y desarrollo, ya se reflejó la nueva realidad plurisectoral, pluridisciplinario, con requerimientos de comprensión requeridos para tratar con estos temas nuevos. Pero lo que es típico para la nueva agenda en la gobernanza global es que la agenda de mañana, yo digo siempre a mis estudiantes, tiene solo una letra en español. Tiene 2 letras en francés y 3 en inglés. I, E, and. Ningún tema se puede tratar hoy en día en isolación. Y si miramos de qué tratan las conferencias internacionales, ya es medio ambiente y desarrollo. Los informes son sobre cambio climático y seguridad, sobre cambio climático y productividad agrícola, etc. La nueva agenda es marcado por una dimensión intersectorial. Lo interesante es que la comunidad internacional no ha realmente entendido y reaccionado en su desarrollo institucional a esta nueva complejidad de la agenda. La creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente quedó un poco aislado. La Comisión, el Consejo de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales no ha realmente podido integrar la dimensión ambiental. Y tampoco después, como el resultado clave, o uno de los resultados claves de la conferencia de Río en 92, la creación de la Comisión del Desarrollo Sostenible, lo que era la Comisión produjo sus informes, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social, no ha podido formular políticas con objetivos múltiples, multiple objective policy making. Ahora, ¿qué es
societal. ¿Qué es la dimensión societal en nuestra agenda? Bueno, como siempre, cuando entramos en nuevas políticas, surgen nuevas palabras. ¿Qué es la diferencia entre social y societal? Social son las dimensiones productivas del ser humano y de las comunidades. Educación, salud, edad, empleo, etc. Esto es social. Lo societal refiere a la capacidad del ser humano, de las comunidades, identidades, de relacionarse con la otredad. La otredad conviviente, la otredad en el futuro, la otredad que contradice el yo con el nosotros, el bien común. Así que lo societal requiere del ciudadano una capacidad para el otro. Esto incluye los intereses de usos de recursos naturales por el otro y la integración de estos intereses en políticas y programas de implementación no sé cómo se dice en español, multiple objectives, integrados, programas integrados. La importancia de la dimensión societal para la sostenibilidad lo vemos simplemente cuando miramos las sociedades que están en procesos, se encuentran en procesos de desintegración. En cierta forma, entramos en un siglo de desintegración societal en varias dimensiones. La dimensión económica, el informe de la OECD, Growing Unequal, dice que ya en los países OECD, la distancia entre los 5% más pobres y los 5% más ricos ha aumentado a 1:26. Quiere decir, el pobre gana en un mes tanto que el rico en un día, más o menos. Pero a nivel mundial hemos movido de una distancia de 1:60 a 1:180. Quiere decir que un rico gana en un día tanto como el pobre en medio año. En fin, esta dimensión económica, a esta viene la dimensión de seguridad. Sociedades que son marcadas por fragmentación, también son marcadas por violencia. Es interesante que la violencia intrasocietal hoy en día nos da más de 97% de las víctimas de guerras civiles, violencias. Hoy en día casi no hay víctimas de guerras entre estados. Todo pasa dentro de un estado, dentro de una sociedad. Y esta violencia no queda sin impacto al medio ambiente y al comportamiento de la sociedad hacia el futuro, es decir, la sostenibilidad. La violencia en Nigeria, en Mali, en Ruanda, en Pakistán, las matanzas en Oslo, los coches quemando en París, en Temuco. Todo esto refleja un desarrollo en que el ciudadano ya no es miembro de una comunidad. La cultura no creo que haya una palabra en español para cross-identification.
que es identificarse con el otro. Esta capacidad se ha limitado, pero el cross-identification es la base para la cultura de la solidaridad. Y la cultura de la solidaridad es la base de la cultura de inclusión y de crear comunidades o comarcas. Bueno, ¿qué son las relaciones entre lo societal y la sostenibilidad? Quiero mencionar 4 dimensiones societales. Primero, la dimensión temporal, el hoy contra el mañana, los usos presentes contra los usos futuros. Segundo, la necesidad de una capacidad de compartir los usos de los recursos naturales entre intereses sectoriales diferentes, uso de agua industrial, agrícola, municipal, etcétera, o recreacional. Y después también la competencia dentro de un sector, intrasectorial, entre diferentes usuarios de recursos naturales. Y cuarto, la capacidad de entender, identificar y perseguir el bien común. Sociedades que no tienen una capacidad para el bien común ya son fragmentados no solamente en su comportamiento, sino también en su visión del futuro. Bueno, voy a ser corto, pero tenemos que entender que la comprensión societal, el compartir de visiones de un bien común y de un futuro común, son un elemento fundamental por lograr la sostenibilidad. Lo que vemos hoy en día es lo que en inglés llamamos el gating of societies. Quiere decir, estamos construyendo muros, rejas, hasta rejas electrificadas, para que la autoridad no entre en mi vida. La cuestión naturalmente es, ¿quién está en la cárcel? ¿Vivimos la cárcel? Atrás de rejas y muros. Somos libres en estas condiciones, libres también para enfrentar nuestro futuro común. La sostenibilidad puede ser logrado solo en sociedades que son capaces de reconocer los derechos del otro en el uso de los recursos naturales, en el manejo de los wastes. ¿Cómo se dice? Wastes. Desechos. De los desechos. El secretario general Boutros Ghali, viniendo de Egipto, es muy consciente naturalmente de la dependencia de un país downstream, de lo que pasa upstream en el Nilo. Dijo, estamos amenazados por guerras de agua. Guerras de agua porque, ¿qué pasa? Cuando un país como Egipto recibe 97% de sus aguas de otros países arriba. Interesante es que los Países Bajos tienen casi 90% de sus aguas, viniendo del Rino y de otros ríos upstream que los proveen con el agua. Pero no solamente es el agua, que es un sistema de recursos naturales compartido, es el mar, los corrientes del mar
Yo he trabajado un poco en el corriente de Guinea, que va con 7 kilómetros por hora y cruzando la costa de 16 países. Y todo lo que viene de arriba llega abajo, destruye la maricultura, destruye ciertos tipos de pescas y con un oil spill, no sé cómo se dice en castellano, pero cuando con explotación de los recursos de petróleo o de minas, sale el petróleo al mar y también tiene un efecto destructivo. Yo he visto los pescadores sentados en la costa sin posibilidad de salir al mar y de proveer aproximadamente 180 millones de africanos que dependen de los peces del corriente de Guinea. La dimensión societal nos da la atención a la capacidad para el otro, la capacidad para el futuro. En realidad necesitamos programas de capacitación societal. ¿Cómo hacemos esto? ¿Y dónde lo hacemos? Bueno, se ha visto que en realidad las comunidades locales hoy en día son los portadores claves de la agenda global. Todo de la agenda global se realiza o se falla al nivel local. El medio ambiente es uno, la seguridad, el desarrollo económico, el desarrollo cultural, la realización societal de una sociedad que tiene una pluralidad de identidades que no queremos excluir, sino integrar en nuestra comunidad. Y para lograr la sostenibilidad, las comunidades locales son una institución y un ambiente clave para el futuro. ¿Por qué? Por una razón, casi habría dicho muy simple. A nivel local, el otro no está oculto atrás de una anonimidad, sino es conocido. En realidad, la transacción de mi capacidad para la otredad. A nivel local, lo puedo y lo tengo que hacer e implementar. Entonces, la comunidad local es la comunidad que tiene que empezar también con la capacitación de la población. La sostenibilidad tiene que venir junto con los derechos humanos, un elemento clave de la cultura local. Naturalmente, el desarrollo societal, esto capacity building, que viene con aprendizaje, procesos de socialización y educación, es un proceso a largo plazo, intergeneracional. Pero podemos ver que en países y en comunidades donde se ha logrado esta cultura, la sostenibilidad funciona. Es interesante un informe del Banco Mundial sobre la cultura histórica de sostenibilidad de ciertas tribus nomádicos africanos. Ninguno de estos tribus ha llevado más vacas o más animales a la zona por la cual han pasado y así tal vez destruyendo el medio ambiente para los que vienen atrás de ellos. No, siempre lo han utilizado en tal forma que el otro que viene atrás tenía las mismas oportunidades de alimentarse, de alimentar sus animales.
Y en este sentido hay en muchas o tal vez en todas las culturas raíces históricas para una cultura de sostenibilidad. El otro es que la sostenibilidad puede ser un elemento societal solo en estructuras societales horizontales, quiere decir democráticos. Dictaduras no conocen capacidad para el otro, capacidad democrática y capacidad en el contexto de derechos humanos. El único que aprenden en dictaduras es comando y obediencia. Así que los derechos humanos y una comprensión tradicional de los derechos humanos eran elementos desde el comienzo de la nueva comunidad internacional con las Naciones Unidas. Pero la agenda de derechos humanos ha pasado por un cambio profundo, por lo menos así es mi interpretación. Tradicionalmente los derechos humanos definieron la relación entre Estado y ciudadano. Definieron los límites del control del Estado sobre la libertad del ciudadano. Hoy en día los derechos humanos se han transformado en un elemento societal, definiendo la relación entre los ciudadanos, entre hombre y mujer, entre viejos y chicos, entre los con salud y los deshabilitados. Los derechos humanos así son el elemento clave definiendo la calidad societal. Es interesante que el desarrollo societal con derechos humanos ha empezado a nivel de municipalidades. Hoy en día ya hay un programa de municipalidades de derechos humanos. Es algo muy simple. Es una municipalidad en la cual las autoridades de la municipalidad, el sector privado, las empresas, la sociedad civil, la academia y el sector cultural se ponen de acuerdo a un objetivo compartido. Cada persona en nuestra municipalidad tiene que saber y entender su dignidad humana y la del otro a través de un entendimiento y conocimiento básico de derechos humanos. De esta cultura de dignidad sale la cultura de compartir equitativamente los usos de los recursos naturales y de la solidaridad. Déjeme terminar, espero que no he hablado demasiado largo, con una referencia que ha hecho la comunidad internacional con las autoridades locales. Si son tan importantes, ¿qué rol asumen en los procesos de Naciones Unidas? Las Naciones Unidas han creado un comité de asesoría de autoridades locales que se llama UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Lo chistoso es que casi no conozco a nadie quien sabe de esta UNACLA. Yo aún una vez he llamado a la Oficina de Información Pública de Naciones Unidas en Nueva York. Les he pedido, por favor, ¿me pueden decir qué es UNACLA? Esto no existe. Sí existe. Lo menciono acá
porque los logros fantásticos de esta mancomunidad acá hay que comunicar a los otros. Comunicación es el comienzo de compartir. Y el compartir cree lo que es el tema de mi presentación, es lograr la dimensión societal de la sostenibilidad. Muchas gracias.